Tomando como base el artículo 246 que nos dicta la regla general, nos dice que las actividades que adelante la Policía Judicial en desarrollo del programa metodológico de la investigación, diferentes a las previstas en el capítulo anterior y que impliquen afectación de derechos y garantías fundamentales, únicamente se podrán realizar con autorización previa proferida por el juez de control de garantías, a petición del fiscal correspondiente. La Policía Judicial podrá requerir autorización previa directamente al juez cuando se presenten circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, en cuyo caso el fiscal deberá ser informado de ello inmediatamente. Estas actuaciones son conocidas como todos los procedimientos que tiene que adelantar la Policía Judicial con la venia de un juez de la República que tenga ámbito de control en garantías plasmadas en la Constitución colombiana y los distintos tratados internacionales ratificados por Colombia que versan sobre los derechos humanos. El fiscal que lidera el programa metodológico solicitará al juez el permiso para afectar derechos fundamentales de las personas señaladas de la Comisión de Conductas Punibles. Los derechos fundamentales que se verán vulnerados en un eventual procedimiento de la Policía Judicial pueden ser inspección corporal, registro personal, obtención de muestras que involucren al imputado, procedimiento en casos de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales, búsqueda selectiva en base de datos, orden de captura y allanamiento con fines de captura. Ahora hablaremos de la inspección corporal. Cuando el fiscal general o el fiscal tenga motivos razonablemente fundados de acuerdo con los medios cognitivos previstos en este código para creer que en el cuerpo del imputado existen elementos materiales probatorios y evidencias físicas necesarias para la investigación, podrá ordenar la inspección corporal de dicha persona. En esta diligencia deberá estar presente el defensor y se observará toda clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana. Ahora hablaremos del examen grafotécnico. Se le indicará una serie de pasos que debe seguir de acuerdo a las indicaciones de los expertos. También está la obtención de muestras, que para la obtención de estas se debe tener en cuenta los fluidos corporales, el cabello, el vello púbico, la voz, la impresión dental, pisadas, y se seguirán las reglas previstas para los métodos de identificación técnica. ¿Qué son los métodos de identificación en el Código de Procedimiento Penal? Son todas aquellas actividades propias en la etapa de indagación e investigación que se realizan con el fin de establecer la identificación e individualización de víctimas y presuntos responsables de la ejecución de las conductas punibles. La identificación humana consiste en un proceso de comparación dentro de una investigación para establecer la identificación e individualización de un individuo mediante la implementación de diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte. El artículo 251 nos dice que para la identificación de personas se podrá utilizar los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte y que la criminalística establezca en sus manuales, tales como las características morfológicas de las huellas digitales, la carta dental y el perfil genético presente en el ADN. El cotejo de voz es un método de reconocimiento a través de la escucha o el cotejo de voces. Está el patrón de conducta delincuencial, que es una técnica de investigación criminológica derivada del análisis que se realiza a los diferentes patrones conductuales en los agresores conocidos, para con ello definir y crear tipologías, perfilación criminal inductiva y así auxiliar en la resolución de crímenes en los casos donde se desconoce el responsable a partir de los indicios físicos y psicológicos encontrados en la escena del crimen. Está el conjunto de huellas dejadas al caminar o correr. Las huellas son impresiones que se forman cuando un objeto firme ejerce presión sobre una superficie. Estas marcas de contacto son analizadas para la identificación de particularidades de clase, forma, número y tamaño, y comparación de características individualizadoras. Y por último tenemos el registro personal, que salvo que se trate el registro incidental a la captura realizado con ocasión de ellas, el fiscal general o su delegado que tenga motivos razonablemente fundados de acuerdo con medios cognitivos previstos en este código para inferir que alguna persona relacionada con la investigación que adelanta está en posesión de elementos materiales probatorios y evidencia física, podrá ordenar el registro de esa persona.
Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Pedro Monsalvo y seguiremos con la exposición. El artículo 250 del Código de Procedimiento Penal habla sobre los lesionados y las agresiones sexuales, ¿verdad? Cuando hay un delito que atente contra la libertad sexual o la integridad del cuerpo, o estos delitos conlleven a realizar exámenes físicos, ya sean pruebas de ADN, muestras de sangre, ¿verdad? Muestras de semen, deben realizarla un perito en medicina legal y forense. Cabe resaltar que debe haber una previa autorización de la víctima para realizar dichos exámenes. En el segundo párrafo de este articulado habla sobre cuando la persona es menor de edad, ¿verdad? Y cuando ésta se negase a realizar dichas pruebas. Cuando es menor de edad, ustedes saben ya que debe existir una autorización ya sea de su representante legal o de su cuidador. Y si esta persona se negase a realizar estas pruebas, pues la policía judicial le explicaría y le informaría lo relevante que es de hacerse estas pruebas y aportarlas en el proceso, ¿verdad? Y de cómo estas pueden tener una alta injerencia en el trámite final o el desenvolvimiento del proceso judicial, ¿verdad? Si la persona sigue en su negativa de no aportar las pruebas, pues se le informaría al juez de control de garantías para que éste pues tome las medidas pertinentes en no o en sí realizar estas pruebas, ¿verdad? Ahora hablaremos en el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal. Este habla sobre la búsqueda selectiva en base de datos. Este dice lo siguiente: la Policía Judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otros similares, siempre y cuando se trate simplemente cotejo de información de acceso al público. La Corte habló algo muy importante sobre este articulado, y es que dice lo siguiente: cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en base de datos que implique el acceso a información confidencial referida al indiciado o al imputado, o inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación, y se aplicará lo pertinente como en el allanamiento o en los registros, ¿verdad? Ahora seguimos con el siguiente artículo, que es las instrucciones para la orden de captura o el trámite, ¿verdad? Proferida la orden de captura, proferida la orden de captura, el juez de control de garantías o el juez de conocimiento, desde el momento en que se emita el sentido del fallo o se profiera formalmente la sentencia condenatoria, este inmediatamente debe notificar a la Fiscalía General de la Nación de lo acontecido, para que ésta, junto con la Policía Judicial, haga una aprehensión física de la persona que se encuentre descrita en la orden de captura, ¿verdad? Y a su vez registrarlo en el sistema de información que se lleve para el efecto. De igual forma, se debe comunicar cuando por cualquier motivo pierda su vigencia la orden de captura, para descargarla de los archivos de cada organismo, ¿verdad? Ahora hablemos sobre el allanamiento. ¿Qué es el allanamiento? El allanamiento es la utilización de la fuerza bruta previa orden judicial para la obtención de pruebas o captura de alguna persona que tenga previamente una orden de captura, ¿verdad? Cuando no se requiere una orden judicial para hacer el allanamiento, cuando sea en casos de fragancia. Y no siendo más, hasta aquí termina mi intervención en esta exposición de Derecho Penal. Espero que haya quedado todo claro y muchas gracias.